esta es la otra noticia del momento, la salud del Papa que se agrava. Atención porque en las últimas horas el Vaticano ha emitido un pronunciamiento donde dicen, abro comillas, el Papa Francisco sufrió una crisis respiratoria y permanece en estado crítico. Dicen ellos, el hospital Gemelli permanece allí en estado crítico tras sufrir este sábado una crisis respiratoria, por lo que se le tuvo que suministrar oxígeno, dice un comunicado. Voy a saludar hasta ahora a María Teresa Aya, es analista internacional de Noticias Caracol y de Noticias Caracol en Vivo, para que hablemos de este tema. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Feliz de estar con ustedes aquí. Claro que sí, nosotros también muy contentos de poder conversar con usted, a pesar de las circunstancias, porque es el estado grave de salud que tiene el Papa. Vamos a ir con señales en vivo en este momento, muchachos, de producción de Noticias Caracol en Vivo. Tenemos las señales en vivo desde Roma, tenemos también en vivo la señal que nos entregan las agencias, y voy a empezar la conversación con María Teresa Aya para ir conociendo un poco de quién es el Papa Francisco. Su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, es el primer papa jesuita y es un papa que ha roto estereotipos en la Iglesia Católica. María Teresa, primeras presentaciones que podríamos hablar del Papa para que la gente empiece a conocer un poco de Francisco. Pablo, como bien lo decías, es el primer papa jesuita. Esto es importante porque los jesuitas tienen dentro de su tradición ser cercanos con la gente, votos de pobreza que realmente los cumplen y están ahí para acompañar a la gente. Entre las cosas que se dice Juan Pablo cuando llegó al papado en el año 2013, hace 12 años, luego de la renuncia de Benedicto XVI, Juan Pablo, Francisco hablaba de una iglesia que para él era importante que fuera sensible al ser humano, es decir, sensible a la pobreza, sensible a las enfermedades, sensible a aquellos que a veces parecen que los dejan de lado las demás profesiones y la demás gente. Una iglesia cercana a la gente, que no fuera algo lejano, lleno de protocolos, lleno de reglas, sino algo que fuera sensible, cercano. Y la tercera palabra que era muy importante, que es muy importante para el Papa Francisco, es que la iglesia tiene que ser compasiva. Tiene que haber compasión por los que sufren, por los que están enfermos, por los que tienen problemas. Para él, la iglesia, y esto lo dijo cuando llegó a ser papa, era muy importante, lo dijo en un discurso dentro del cónclave antes de ser elegido papa, dijo, para mí la iglesia, vamos a elegir un nuevo papa, tiene que elegir a alguien que sea sensible, cercano y compasivo con la gente, que los acompañe en las buenas y las malas, y que además de todo esto, saque a la iglesia de lo que es mundano, del protocolo, de simplemente seguir las reglas, ir a misa. Tiene que acercarse a la gente, llegarle al corazón a la gente. Y yo creo, Pablo, que en estos 12 años que hemos tenido al Papa Francisco, hemos visto un papado más cercano a la gente, mucho más cercano de, por ejemplo, de África, de Asia, para no hablar de América Latina, que lo lleva en el corazón el Papa Francisco. Hemos visto que está cercano a los enfermos, cercano a quienes no tienen. Ha sido un papa que cambió muchas de las rutinas dentro del Vaticano, empezando por en dónde vive. Ya no vive en ese lujo de mansión dentro del Vaticano, sino en el cuarto, un poquito más grande, dice él en su último libro, pero en el mismo cuarto en la Santa Marta, que es el complejo donde viven los obispos cuando van al cónclave, es decir, una residencia de personas asociadas a la iglesia. No tiene algo más grande que ellos y por eso se ha acercado no solo a la gente común y corriente, sino a muchos obispos que estaban en la periferia, por decirlo de alguna manera, de lo que eran los grandes centros de poder del Vaticano y de Roma. Bueno, ya hay varias palabras que María Teresa nos ha, digamos, planteado esta tarde. Aquí es, por ejemplo, esa palabra de la iglesia compasiva, de alejarse de lo mundano. Bueno, varias cosas que hay que analizar. Antes que nada,
Yo quisiera contarles que esta señal en vivo se las presentamos no solo de Roma, sino también del Hospital Gemelli, y hay una particularidad con el Hospital Gemelli, que de eso también voy a conversar con María Teresa, y es lo siguiente: el Hospital Gemelli lo han adecuado todo, María Teresa, para que el Papa, mientras esté hospitalizado, él pueda continuar con sus actividades. ¿Y a qué me refiero con las actividades? Porque no solo es el Papa Francisco, sino también el jefe de Estado. Y ahí yo quisiera una explicación también para los usuarios, María Teresa, de qué significa el papel del Papa Francisco, no solo para la Iglesia Católica, sino como jefe de Estado para Roma. Pablo, sin entrar en muchos detalles de la historia, que puede ser algo extensa, el Papa y el Vaticano, empecemos por ahí, son un país muy distinto a Italia. Tiene sus propias fronteras, tiene sus propias leyes, en este caso las leyes vaticanos, su propia cancillería, por ejemplo, de las cancillerías más antiguas del planeta, tiene 2000 años de existencia, tiene su cancillería, su fuerza, su ejército, que son los guardias suizos. Es un estado, es decir, es un país distinto a Italia, que está inmerso en la mitad de Roma, en la mitad de Italia, es geografía, pero políticamente es un país distinto y se llama el Estado del Vaticano, observador de las Naciones Unidas, un estado que es en lo que llamamos en ciencia política fundamentalista, es decir, que sus leyes, como diríamos nosotros en Colombia, su constitución son las leyes católicas, los 10 mandamientos, el Deuteronomio, y con eso se han regido a través de 2000 años. En algún momento, hace 5 siglos, tenían muchísimo poder, poder terrenal. En los últimos años siguen teniendo un poder político muy importante en el mundo, son una voz respetada, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia, y ahí volvemos a qué ha hecho este Papa como jefe de Estado, jefe de un país que se llama el Vaticano. El tema de la migración, ha sido enfático en los derechos de los migrantes, en proteger los derechos de los migrantes. Su primer viaje fuera del Vaticano, y hay que tener en cuenta que el primer viaje de cualquier presidente en cualquier país del mundo muestra muchas veces cuáles son sus intereses y cuáles son sus prioridades. Su primer viaje como papa, como jefe de Estado vaticano, fue a una isla italiana que se llama Lampedusa. Lampedusa es importante porque es la isla que es ese primer filtro de entrada de muchos de los migrantes africanos que vienen de Tunisia, de África, como decía, a Europa. Y ahí fue el Papa Francisco en su primer viaje a decir, los migrantes tienen derechos. Estamos en la mitad de Europa, yo soy un país europeo, pero vengo a decirles que voy a pelear por los migrantes que tienen sus derechos. Es decir, es un jefe de Estado con una agenda política que la combina con la agenda católica. Obviamente su agenda política es derechos humanos, el derecho a los migrantes, el derecho a que toda la gente sea tratada de manera igual sin importar si es rica, pobre, en fin, son los derechos según la religión católica que tiene toda persona, y él lo vuelve los derechos del Estado al Vaticano. Eso que me está diciendo María Teresa es supremamente fundamental, porque es, digamos, la otra mirada que ha ejercido el Papa Francisco en medio de su llegada a la Iglesia. Y voy conversando con María Teresa y voy entregando algunos datos para que también sea, digamos, como una especie de conversación. Les cuento que el Papa Francisco llegó el 13 de marzo, fue elegido como Papa el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación del segundo día de cónclave. Recordemos que para ese entonces había renunciado Benedicto XVI. El Papa Francisco justamente toma este nombre por el Santo de Asís. Tengo otro dato para contarle a María Teresa, porque ella me estaba hablando entonces del tema de la importancia de los migrantes, de que los migrantes tienen derechos, de su primer viaje justamente a Lampedusa, y ahí hay que sí o sí contarle lo siguiente, María Teresa, a nuestros usuarios. Él fue gran canciller en la Universidad Católica de Argentina. Gran parte de su experiencia fue como canciller en la Universidad Católica de Argentina antes de que viajara a Roma, y justamente allí adquirió toda esa experiencia en materia diplomática, en materia precisamente política, que después puso en práctica ya como jefe de Estado en el Vaticano. Es decir, que es un papa que ha tenido ya ciertas posiciones, un poco de cambio de chip en la Iglesia, pero con esa experiencia que le dio ese paso por la Cancillería en la Universidad Católica de Argentina, María Teresa.
Pablo, aquí te agrego dos cosas que son, creo que muy importantes para entender quién es Francisco. Uno, además de haber sido canciller en Argentina, fue también el jefe de los jesuitas. Tú hablaste de los jesuitas y esta es una orden muy importante a lo largo y ancho del planeta. Y él fue el jefe de los jesuitas en toda la Argentina. Es decir, ahí también aprendió un poco la experiencia de decir y tomar decisiones. Ustedes van a tal curia, ustedes van a tal iglesia, ustedes van a tratar tal tema. Los jesuitas, recordemos, y es lo mismo en toda América Latina, incluido Colombia, son muy importantes para la educación. Tenemos universidades jesuitas como la Javeriana, tenemos Sí. universidades, colegios. Él estuvo trabajando fuertemente por eso. Y algo muy interesante de Francisco, Pablo, es que él se ordenó sacerdote en el año 69, si mal no estoy. Y en el año 1969, exactamente. Sí, en el año 68 hubo una gran conferencia de obispos, se llamaba CELAM, Conferencia Episcopal de Latinoamérica, en Medellín, precisamente en Colombia, en el año 68, que fue la conferencia de los obispos de América Latina, en donde se habló por primera vez de algo que se llama la teología de la liberación. Es decir, los papas, que hasta ese momento tenían mucho poder terrenal y eran muy importantes, son seres humanos como todos nosotros y tienen que vivir como Jesucristo decía que hay que vivir, dicen ellos, y es de manera sin lujos, sin grandes tierras y cercanos a la gente. Y Francisco dice que cuando él se ordenó como cura, un año después de esta conferencia, habiendo leído todo lo que se habló en ese momento, para él fue muy importante como sacerdote de ahí en adelante tomar decisiones que estuvieran de acorde con esa visión de un Jesucristo, que ya lo hemos dicho al principio, cercano a la gente, sin grandes lujos y que pusiera primero la ayuda a los demás y no el bien propio. Sensible a la pobreza, compasivo con la humanidad, muy importante esto. María Teresa, como estábamos hablando de ese ordenamiento en 1969, ordenado sacerdote, antes lo que me mencionó que ocurrió en Medellín, el CELAM, y antes, digamos como para agregar también a esta historia, es que él es el Papa 266 de la Iglesia Católica. Entonces, esto para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué significa la figura? Ya hablamos del jefe de Estado en el Vaticano. Ahora, ¿qué significa la figura del Papa para la Iglesia Católica? Para la Iglesia Católica, lo primero que hay que decir del Papa es una palabra que usan mucho y es infalible. El Papa es el heredero, ya digo que es infalible, el heredero de Pedro. Por eso todos los papas tienen su anillo que se llama el anillo del pescador. El pescador, como lo dijo Jesús hace 2000 años, es el pescador de fieles. Yo quiero tener la gente que siga mi pensamiento y lo que yo he dicho. Entonces es el heredero de esta figura de San Pedro, sobre la cual Jesús dijo, sobre esta roca, esta piedra, Pietro, construiré mi iglesia. Por eso están en el Vaticano, en Roma. Y ahí es el heredero de una tradición, uno, religiosa, sí, muy importante, que son los 10 mandamientos, el Deuteronomio, la visión de la iglesia. Por eso Francisco es interesante. Por ejemplo, a él le preguntaron, personaje que tiene 88 años, se acuerda divinamente de la llegada del hombre a la luna. Pablo en el año también 69, cuando se ordenó sacerdote. Y él dice, el hombre tiene que entender que la tecnología es maravillosa, pero tenemos que tener cuidado de saber manejar la tecnología, no nos puede sobrepasar. Entonces, es un papa que ha visto cambios tecnológicos grandes y que los mantiene a raya, digo yo, con el tema muy católico, por ejemplo, la fertilización in vitro. Entonces, él dice, tecnología sí, pero que no sobrepase la capacidad del ser humano de ser compasivo y preservar la vida. A esto se le agrega lo de infalible, que es algo que ha sido clave en estos 2000 años y que le ha dado en algunos momentos de la historia un poder terrenal, un poder político gigantesco al Papa y que hoy le da es un poder más que todo eclesiástico. Infalible quiere decir que él no se equivoca al hablar, que cuando él habla está hablando el representante de Dios en la tierra y que al no equivocarse no puede cometer errores y lo que él dice no es discutible. Infalible de alguna manera es sinónimo de
yo no voy a discutir con el Papa. Si él dice que esto hay que hacerlo de tal manera, por algo lo dirá y no me corresponde a mí preguntarle por qué o cuestionarle lo que dice. Y eso ha permitido que a lo largo de 2000 años el Papa se haya mantenido como un poder, como digo yo, en algunos momentos terrenal, en otros políticos, en otro un poder militar en el medioevo y hoy en un poder eclesiástico en el que ese fundamentalismo, el que hablaba antes, en el que su constitución es la creencia católica, le permite actuar y sobre todo a Francisco, y eso hay que reconocérselo, como decíamos, con compasión y con cercanía a la gente para mantener ese poder religioso, esa importancia de ser el representante de Dios en la tierra, que es lo que quiere decir ser el Papa. Ahora hay un tema que me parece que también podríamos conversar esta tarde que tiene que ver con que él es argentino, es decir, su origen latinoamericano, su visita a Colombia, año 2016, si no estoy mal, ¿verdad? 2016-2017, sí que hizo una Bueno, gira por América Latina, sí. ya confirmamos esa Tuvo fecha de la visita del Papa a Colombia, ya la buscamos, pero aparte de eso, pues digamos su conexión constante con Colombia, y se lo digo María Teresa porque en muchos ángelus, en muchas de sus homilías, en muchos de sus domingos ha estado Colombia presente en, digamos, sus plegarias, porque él habla de esa paz que pide para Colombia, un papa que ya les conectó nuevamente, por ejemplo, lo que pasa con Gaza, con los conflictos mundiales, pero aterricemos un poquito esto al tema latinoamericano. Es que él es de Argentina y por eso también Colombia lo tiene absolutamente presente. ¿Qué significa esa relación Francisco-Colombia? Yo creo que esa le nace con el CELAM que decíamos que se realizó en Medellín. Y él tiene una relación muy fuerte con el tema de la paz en Colombia, con el tema, él habló en algunos momentos de Buenaventura, a los feligreses, a los católicos, por ejemplo, en las zonas marginalizadas del país, les ha dedicado homilías, frases y sobre todo rezos y oraciones muy importantes a lo largo de su papado porque él cree, y Colombia para él fue muy importante en los momentos del proceso de paz y cuando se firmó esa última paz, la paz del gobierno de Santos, y es, hay que acompañarla, porque la paz permite que todos de alguna manera florezcan, dice él. Y sobre todo, nuevamente él habla, en mi memoria tengo mucho, cuando habla de el Pacífico, cuando habla de Buenaventura, cuando habla de los pobres, de los marginalizados. Y él dice de Colombia que hay mucha gente marginalizada que él siempre tiene en su corazón, en su mente y en sus oraciones. También ha hablado de Necoclí en sus momentos de la migración, es un tema que él lleva muy cercano a él. Hay que decir que su abuela paterna, que fue quien lo crió, era migrante italiana en Argentina. Entonces, para él el tema de la migración es muy importante y por eso no solo la visita a Lampedusa, sino en su momento también ha hablado de Necoclí, los migrantes colombianos y qué pasa con ellos y por qué es importante darles la mano, no dejarlos a la deriva, es decir, estar presente para ellos. También ha hablado en varios momentos, cuando habla de Colombia, de todo aquello que es la pobreza, la riqueza, el poder. Y nuevamente la palabra, no se me ocurre otra más que marginalizados, Pablo. Para él ve mucho en Colombia que hay todavía, digámoslo de alguna manera, gran inequidad y para él hay que crear puentes y no olvidarnos de todos ellos.